Hola familia, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a una transmisión de nuestra serie de estudios sobre el libro de Ageo. Hoy vamos ya sobre el capítulo 2, vamos a considerar los versos del 1 al 9. Yo espero que en las 3 lecciones que hemos revisado ya anteriormente, ya tu corazón haya comenzado a dar un giro y hayas comenzado a tomar decisiones y determinaciones que de alguna manera encaminen tu corazón y tu alma a reencontrarte con Dios. Ese es el objetivo y ese es el fin, creo, de este tan pequeño pero significativo libro de la Escritura. Bueno, ahora en el capítulo 2 nos vamos a ubicar en el tiempo justo un mes después de lo que revisamos la semana pasada, haciendo un breve resumen de lo que consideramos hace 8 días. El pueblo de Israel, esta generación, había comenzado ya por obra de Dios, finalmente. Ellos tomaron, sí, la determinación de volver su corazón al Señor, se arrepintieron, pero por obra del Espíritu, en el corazón de esta generación se despertó, leímos el entusiasmo en todos, manos a la obra. Eso sucede en el mes de septiembre, 21 de septiembre, fechado más o menos así en algunas Biblias o en algunas versiones, particularmente en la que estamos revisando nosotros, Nueva Traducción Viviente. Pero el capítulo 2 arranca con otro mensaje del Señor el 17 de octubre, casi un mes después. Ya la obra ya había iniciado, ya estas ruinas comenzaban a tener forma. Digo, ¿cuánto pudieron avanzar en un mes? Seguramente muy poco, pero al menos era el comienzo de una restauración. Y como decíamos en la lección anterior, lo importante es dar el primer paso. De ahí a veces vienen procesos que toman tiempo para volver a estar en nuestro espíritu y en nuestro corazón en óptimas condiciones, en un estado óptimo, ¿verdad?, de salud espiritual, porque si tuvimos mucho tiempo alejados de Dios y si, sobre todo, ¿verdad?, si en ese alejamiento caímos en hábitos o en situaciones pecaminosas que marcaron nuestro corazón, que lastimaron nuestra alma, bueno, el proceso también de vuelta, pues también requiere de tiempo. Pero bueno, llegamos ya finalmente al capítulo 2 y algo está sucediendo en ese mes, en ese transcurso entre que el pueblo recibe de parte de Dios este entusiasmo y esta energía y esta fuerza para reactivar y poner manos a la obra. Algo comienza a suceder que obviamente que Dios nota en el corazón de este pueblo, y entonces el mensaje en el capítulo 2 de los versos 1 al 9 que vamos a considerar, creo que tiene que ver con la anticipación de Dios, porque Dios está anticipándose a una posible condición de desánimo y de abandono de la obra por segunda ocasión. Y entonces el tema de esta lección es: lo mejor está por venir. Y tiene que ver con esto. Mira, en los versos 1 al 3, si me acompañas en la lectura, dice así: entonces el 17 de octubre de ese mismo año, el Señor envió otro mensaje por medio del profeta Ageo. Di lo siguiente a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Jesúa, hijo de Jehozadak, el sumo sacerdote, y al remanente del pueblo de Dios allí en la tierra. ¿Alguno de ustedes recuerda esta casa, este templo, con su antiguo esplendor? ¿Cómo se compara este con el otro? No se parecen en nada. Muchos de los que estaban trabajando, recuerdas que el exilio duró aproximadamente 70 años, muchos de los que estaban ahí trabajando habían conocido en su juventud o tal vez en su niñez el templo que construyó Salomón. Fue un templo magnífico, glorioso, impresionante, una de las maravillas del mundo antiguo. Tú lo puedes leer en el primer libro de los Reyes, y de hecho quiero recomendarte, pero muchísimo recomendarte, la lectura de Primera de Reyes capítulos 5, 6, 7 y 8. Si avanzas al 9, mucho mejor, pero por lo menos capítulos 5 al 8 vas a encontrarte con todos los elementos ornamentales, toda la estructura, todo lo que Salomón empleó para construir esta majestuosa obra, que 70 años antes del tiempo en el que estamos aquí leyendo,
debido a la invasión de Nabucodonosor a Israel, quedó hecho ruinas literalmente. Y entonces esa es la temática, ¿no? en el libro de Ageo, la reconstrucción del templo, como ya vimos en lecciones anteriores. Pero hay algo curioso en todo esto. Hay una generación que está ahí presente en esta reconstrucción, en la reedificación, que vio el templo en su antiguo esplendor, en su antigua gloria. Y entonces, como Dios, y me estoy anticipando un poquito a lo que va a mostrarnos esta porción, este fragmento de la Escritura, Dios, anticipándose al desánimo, porque lo vio venir, envía este mensaje a través de Ageo en esta fecha para aquellos que habían visto el templo en su gloria pasada pudieran hacer una comparativa con lo que estaba pasando en ese momento, para después, a partir de ahí, darles una lección y darles una palabra, una lección espiritual y una palabra profética acerca de lo que vendría más adelante. Por eso la lección de hoy a lo mejor está por venir. Ahora, en el capítulo 8 del libro primero de los Reyes, en el verso 2, hay algo interesante, porque fíjate, el pueblo comenzará acá a desanimarse por causa de la comparación, por causa de ver lo que era antes y lo que sería. Aunque están apenas en el inicio de la reedificación, finalmente hay algo que esta generación no tiene, y son recursos, es el dinero, es la capacidad económica como para hacer de este templo algo glorioso otra vez. Y Primera de Reyes, capítulo 8, verso 2 nos indica, y esto se añade a esta condición, nos indica que el templo que Salomón dedicó 500 años antes, fue dedicado en el mismo mes de octubre. Y qué casualidad, finalmente me llamó la atención que estamos en el mes de octubre de 2021, precisamente en las fechas en las que esto sucedió o se llevó a cabo. Entonces se añade a esta condición, ¿verdad?, el hecho de que en las mismas fechas en las que Salomón estuvo dedicando el templo, en una pompa impresionante que puedes leer allá también en Primera de Reyes, este pueblo estaba viendo este templo en ruinas, y obviamente eso trajo a su corazón una condición, pues, de desánimo. Ahora, sí me gustaría leer y que me acompañes a Primera de Crónicas, capítulo 29, porque sí, en esta comparativa de la majestuosidad de un templo y el otro, o este segundo templo, está la inversión económica que hizo primeramente el rey David. Y en Primera de Crónicas, capítulo 29, versos del 1 al 9, dice: luego el rey David se dirigió a toda la asamblea y dijo: mi hijo Salomón, a quien Dios evidentemente ha elegido para ser el siguiente rey de Israel, es aún joven y sin experiencia. El trabajo que él tiene por delante es enorme, porque el templo que construirá no es para simples mortales, es para el Señor Dios. Usando cada recurso a mi alcance, he reunido todo lo que pude para construir el templo de mi Dios. Así que hay suficiente oro, plata, bronce, hierro y madera, al igual que grandes cantidades de ónice y otras joyas costosas y todo tipo de piedras finas y mármol. Ahora, debido a la devoción que tengo por el templo de mi Dios, entrego todos mis propios tesoros de oro y de plata para ayudar en la construcción. Esto es además de los materiales de construcción que ya he reunido para su santo templo. Dono más de 102 toneladas de oro, de Ofir, y 238 toneladas de plata refinada para recubrir las paredes de los edificios y para los demás trabajos en oro y plata que harán los artesanos. Ahora bien, ¿quiénes de ustedes seguirán mi ejemplo y hoy darán ofrendas al Señor? Entonces los jefes de familia, los jefes de las tribus de Israel, los generales y capitanes del ejército y los funcionarios administrativos del rey, todos ofrendaron voluntariamente. Para la construcción del templo de Dios donaron alrededor de 170 toneladas de oro, 10,000 monedas de oro, 340 toneladas de plata, 612 toneladas de bronce y 3,400 toneladas de hierro.
También contribuyeron con gran cantidad de piedras preciosas que se depositaron en el tesoro de la casa del Señor, al cuidado de Jehiel, un descendiente de Gersón. El pueblo se alegró por las ofrendas porque habían dado libremente y de todo corazón al Señor, y el rey David se llenó de gozo. Quise leer esta sección porque son cantidades impresionantes de materiales preciosos los que David donó, y esto sin contar lo que tú leerás ahí en Primera de Reyes del 5 al 8, en estos 4 capítulos, acerca de las aportaciones que también Salomón hizo, toda la obra de infraestructura, de ornato, madera, una cosa impresionante. Por eso, quienes habían estado en estos momentos de gloria del templo y que ahora veían solamente ruinas y que estaban tomando piedras de donde podían y tratando de hacer en su mejor esfuerzo y lo humanamente posible, estaban cayendo en el desánimo. Ahora, quiero que esto lo llevemos a una aplicación. Te estoy dando el contexto bíblico y de alguna manera para poder entender en el tiempo en el que nos estamos ubicando y lo que está pasando allá, pero te preguntarás si esto a mí, ¿qué me ayuda o qué me beneficia? Bueno, hemos estado haciendo estas analogías entre lo que pasa en el libro de Ageo, cómo aplicarlas a nuestra experiencia personal con Dios, a volver nuestro corazón a Él para que también cambie todo lo que está a nuestro alrededor y también cambie lo que pasa en nuestro interior, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma. En esta sección particularmente, quisiera que enfocáramos el tema de lo mejor está por venir, no con una condición favorable en el presente o en el futuro inmediato, sino lo mejor está por venir en cuanto a cómo es que nosotros llegamos a Cristo y cómo es que mientras somos glorificados, como habla Pablo, ¿no? Pablo dice, ahora vemos como oscuramente a través de un espejo, dice, pero entonces, y obviamente está haciendo la referencia a cuando estemos con Cristo, veré cara a cara y seré conocido tal cual soy, y conoceré también al Señor, tendremos un cuerpo glorificado, etcétera, etcétera, la esperanza de la vida eterna. Y mientras estamos entre estas dos realidades, la restauración final y completa del ser humano y nuestro pasado y nuestro vivir sin Cristo y de donde venimos, vivimos entre estas dos realidades, vivimos un presente que a veces no termina de agradarnos. No estamos muy contentos con quienes somos. Y obviamente a lo que estoy haciendo referencia en este punto es que en todo creyente, en toda persona que ha venido de una vida desordenada, ciertamente Dios ha regenerado nuestra alma, ha cambiado, ha transformado nuestra mente, nuestro ser, pero hoy por hoy no somos lo que quisiéramos. A pesar de todo no somos lo que quisiéramos. Y me gustaría hacer referencia al capítulo 7, ¿no?, de Romanos, cuando Pablo hace esta revisión de sí mismo y dice, pues miserable de mí, porque hago lo que no quiero, veo que hay una ley todavía en mis miembros que me lleva cautivo a la ley del pecado y de la muerte. Conocemos, ¿verdad?, el contexto en el cual está puesto. El capítulo siguiente habla acerca de la victoria que tenemos en Cristo, los que vivimos por el Espíritu, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nuestra condición presente, estando todavía atados a este cuerpo y a esta carne, pues simplemente no nos deja en plena libertad. Sin embargo, cuando esto mortal se vista de inmortalidad, dice 1 Corintios, dice, la vida absorberá este cuerpo de muerte. Y entonces, y hasta entonces, recibiremos todas las promesas, toda la herencia que Dios tiene para nosotros. Estaremos en otra realidad. Eso es lo mejor, está por venir. Así que yo quiero que este capítulo 2, al menos estos 9 versículos, no los enfoquemos en una condición presente, sino en una condición futura. Hoy por la mañana que salí a caminar, estaba escuchando un podcast y terminó ese podcast que estaba escuchando y no sé cómo entró otro de otra persona que no conozco, pero lo dejé porque era un tema interesante, hablaba acerca del tiempo, etcétera. Y una de las frases que esta persona decía es, vive como Dios te trajo al mundo, sin tristeza,
vive en paz, vive confiado, vive sin rencores. Por ahí va más o menos su mensaje. Y me puse a pensar, digo, pues sí suena muy bonito, ¿no? Vivir como cuando llegamos a este mundo. Pero la verdad es que la mayoría de nosotros, y algunos creo que fueron todavía más lejos, hemos desperdiciado muchos de nuestros años en la vida y fuimos maltratados y mal formados por nuestro mismo pecado, por nuestras mismas decisiones. Y vinimos a Cristo y seguimos todavía luchando, batallando con nosotros porque quisiéramos ser, así como dice la Escritura, a la estatura y a la medida de Cristo. Y entonces, cuando nos detenemos en momentos que tenemos para reflexionar, cuando nos detenemos a pensar en lo que somos y en lo que quisiéramos ser, pudiéramos desanimarnos. Pensar, por más que me esfuerzo, no logro ser un hombre espiritual. Por más que me esfuerzo, no logro ser un hombre de oración. La sigo regando, sigo tratando mal a las personas a mi alrededor, sigo todavía teniendo estos pensamientos que no quiero, todavía sigo sintiendo estos impulsos que no quiero, etcétera, etcétera. Y eso desanima a muchos creyentes. Creo que hemos experimentado, y me atrevo a decir que todos hemos experimentado esta frustración. Bueno, por ahí quiero que vayamos llevando este capítulo. ¿Por qué? Porque cuando vemos a este pueblo que ve la gloria pasada de este templo, que pudiera de alguna manera, ¿no? Pudiéramos quizás referirlos, como te decía en un momento, a ese día en el que tú y yo llegamos al mundo, en los que no habíamos pasado por nada de las peripecias que hemos pasado, pues, y nos vemos hoy y decimos, pero ya ¿cómo arreglo eso? Ya no hay manera, ya no hay posibilidad, ¿no? Ya estoy a mis 40, ya estoy a mis 50, o quizás ya tienes más edad, ya estás a tus 70, a tus 80, y volteas hacia atrás y dices, es imposible que llegue a ser lo que Dios quiere que sea. Tiene que ver con esto. Ahora, quiero que veamos aquí cuáles son las palabras que Dios le da a esta generación que está a punto de desanimarse y de tirar la toalla. Vamos a los versos 4 y 5. Después de decirles Dios en el verso 3, ¿cómo se compara este con el otro? No se parecen en nada. Fíjate lo que es el verso 4 y 5. Sin embargo, ahora el Señor dice, Zorobabel, sé fuerte. Jesúa, hijo de Jehozadak, sumo sacerdote, sé fuerte. Ustedes que aún quedan en la tierra, sean fuertes. Así que ahora manos a la obra, porque yo estoy con ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Mi espíritu permanece entre ustedes, así como lo prometí cuando salieron de Egipto. Por lo tanto, no teman. Fíjate, las palabras del verso 4 son palabras muy fuertes. Ageo vuelve a tomar el micrófono un mes después de haberles dado aquel mensaje y el pueblo, ¿recuerdas? En este entusiasmo que recibió de parte de Dios, se anima, manos a la obra, ven que eso no va a ser para nada igual que lo que fue antes. Y entonces Dios interviene y les dice a todos, y es interesante, en la analogía que hicimos del espíritu a mi cuerpo, nuestro ser integral, que Dios vuelve a hablar a cada uno en lo particular. Le habla al gobernador, le habla al sumo sacerdote y le habla al resto del pueblo y les da la misma instrucción: sean fuertes, sean fuertes. Algunas traducciones es esfuércense, que es de alguna manera lo mismo, pero tiene que ver con esta determinación de arrojo y de valor para seguir adelante en esa obra. Por una razón, Dios les dijo, porque yo estoy con ustedes, porque yo estoy con ustedes. Y lo que marca la diferencia en nuestra vida, en tu vida y en mi vida, es que Dios está con nosotros. Cuando sientas que no logras ser lo que quieres ser, tienes que recordar esta exhortación: sé fuerte, esfuérzate, da un poco más, sí puedes dar un poco más de ti. Yo estoy convencido de una cosa, que mucho de lo que pudiéramos ser ya al día de hoy no lo somos, pues porque somos perezosos, porque somos negligentes, porque postergamos, porque hacemos como que no oímos. Pero la exhortación de Dios es: esfuérzate, como las palabras que le dio a Josué cuando recibió de Moisés esta delegación de responsabilidad y de autoridad sobre todo un pueblo para introducirlos a la tierra prometida. Esfuérzate
y sé valiente. Las palabras de David a Salomón también fueron: esfuérzate y sé hombre por la tarea que tenía por delante. Las palabras de Ageo a esta generación son exactamente las mismas y creo que siguen haciendo eco en nuestro corazón el día de hoy. Sé fuerte, esfuérzate, continúa adelante, no te rindas. La vida cristiana es una carrera de perseverancia, no es de velocidad. No se trata de que llegues primero, se trata de que llegues. Y no vamos a llegar por nuestra buena voluntad, por nuestros buenos deseos o por nuestro esfuerzo propio. Vamos a llegar porque Dios está con nosotros. Dios castiga severamente, Dios amonesta con dureza muchas veces, pero nunca abandona su pacto. En el verso 5 les dijo: mi espíritu estará con ustedes, por lo tanto, manos a la obra. El domingo pasado revisábamos en esta serie Jesús es, te la recomiendo, la puedes escuchar ahí en Spotify o puedes acercarte a cualquiera de los maestros, de los líderes de la congregación, de los sugieres y preguntar cómo puedes descargarlas. En la tercera lección de esa serie o la tercera predicación de esa serie hablamos precisamente acerca de la vida del Espíritu, cómo Jesús se manifiesta y cómo Jesús nos acompaña y cómo Jesús está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo a través de su Espíritu. Y me encantaría que pudieras conectar lo que revisamos el domingo pasado con esto, por esta causa, porque en los momentos en los que sientes que no puedes llegar a la estatura del varón perfecto, tienes que recordar que somos, como dice el apóstol Pablo en Efesios 2:10, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, para que andemos en ellas. Hechura suya. Tú, yo, cada creyente somos hechura de Dios, como también vimos hace algunos meses. Somos barro en manos del alfarero, Él nos va dando forma, y si no vamos quedando bien, si no estamos tomando la forma adecuada, Él vuelve a hacer otra vez esa masa hasta que cobre la forma que Él quiere. Hechura suya. Entonces, este pueblo tenía que entender eso. O sea, en esta exhortación de sean fuertes, el pueblo tenía que entender esto. Era obra de Dios. Que a final de cuentas, la iniciativa de traerlos a la comunión fue de Dios. El recurso se los dio Dios. El entusiasmo se los dio Dios. El material se los va a dar Dios. Y la gloria en ese templo la va a traer Dios también. Así que en realidad el pueblo lo único que tiene que hacer es poner manos a la obra, ponerle pies al asunto, es poner sus manos ahí para que entonces Dios haga su obra completa. Es interesante porque mira, mientras aquí les dice sean fuertes, en el 1:14 que leímos la semana pasada, leímos Dios despertó y Dios puso entusiasmo en el corazón de todos. Es como la fe. Dice que la fe, ¿verdad? Siempre decimos, es que yo creo, yo pongo la fe. Pero dice la Escritura también que la fe es un don de Dios. O sea, pues casi que no ponemos tú y yo nada. Solamente estamos respondiendo al impulso, a lo que Dios está despertando en el corazón nuestro. ¿Por qué Dios está interviniendo ni siquiera un mes más adelante? Porque Dios y tú y yo sabemos algo, que el desánimo es un arma muy poderosa para frenar cualquier cosa. Cualquier cosa. Cuando una persona está desanimada, cuando no tiene entusiasmo, cuando no tiene la alegría de hacer algo, no lo hace, simplemente no lo hace. La diferencia cuando vas a trabajar en algo que te emociona es precisamente eso, la expectativa de estar ahí, de hacer, pero cuando estás desanimado, no hay poder humano que nos mueva. Y Dios no quiere que esta generación se detenga, así como tampoco quiere que tú y yo nos detengamos en esto que hemos comenzado. Dios no quiere que dejes tu vida cristiana a medias. El que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es Él quien lo va a hacer. A nosotros nos dice simplemente avanza, simplemente camina. Yo me encargo del resto. Ahora, versos 6 al 9, acuérdate, la primera sección fue la comparación, ¿no? Versos 1 al 3. Versos 4 y 5, la exhortación, sean fuertes. Versos 6 al 9, y con esto vamos ya a cerrar esta reflexión,
es: lo mejor está por venir, lo mejor está por venir. Y te lo dije hace un momento, no importa lo que estés viviendo ahora, no importa las dificultades que tengamos que enfrentar en la vida, no importa que quizás sientas que cuál es el propósito de Dios para ti, pues para qué me tiene aquí, yo pensé, porque también a veces, déjame decirte que nuestra imaginación vuela y nos vamos muy lejos, ¿no? Porque alguien por ahí nos dijo: no, es que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, y estamos como en la sala de espera del autobús, ¿no? Esperando nuestro autobús de ese plan maravilloso de Dios para nuestra vida, y se nos van los años. Y recién compartí en una reunión de varones de una iglesia que preside un buen amigo mío, y compartí con los hombres acerca de eso. Le digo: hey, no esperes el maravilloso plan de Dios para tu vida, porque no sé, por alguna razón, dentro de nuestra vida cristiana se oye mucho eso, ¿no? Hay un plan maravilloso para ti. Pero siempre lo planteamos en una escena futura, a veces un tanto irreal, muy irreal más bien, y nos olvidamos que el plan de Dios para nuestra vida está transcurriendo hoy y en este momento. En la jornada que tienes por delante, ahí transcurre el plan de Dios para tu vida. En lugar de estar, como dice el proverbio, ¿no? El que mira las nubes no cosechará, porque obviamente la analogía ahí es: en lugar de estar viendo las nubes, ponte a trabajar la tierra. Creo que así nos sucede. Estamos viendo el plan maravilloso de Dios en el futuro, sin darnos cuenta que hay que trabajar hoy, que hay que ponerle manitas hoy. Y entonces, repito, para regresar acá, estamos entre estas realidades, ¿verdad? De lo que no somos, pero lo que algún día seremos. Y eso es lo que está por venir. Versos 6 al 9, vamos primero al aspecto histórico. El Señor de los ejércitos celestiales dice: dentro de poco haré temblar los cielos y la tierra, los océanos y la tierra firme una vez más. Haré temblar a todas las naciones y traerán los tesoros de todas las naciones a este templo. Llenaré este lugar de gloria, dice el Señor de los ejércitos celestiales. La plata es mía y el oro es mío, dice el Señor de los ejércitos celestiales. La futura gloria de este templo será mayor que su pasada gloria, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Y en este lugar traeré paz. Yo, el Señor de los ejércitos celestiales, he hablado. Bueno, de entrada te comento, estos versos 6 al 9 son los versículos más difíciles de interpretar de este pequeño libro, y son muy, se da, sobre todo el verso 7, se da a más de una interpretación. Si tú estás leyendo ahí en casa, o donde estés escuchando o viendo este video, revisando por ejemplo la versión Reina Valera, te vas a dar cuenta que dice: y vendrá el deseado de las naciones. Aquí en la Nueva Traducción Viviente hace referencia a los tesoros, traerán los tesoros de todas las generaciones, de todas las naciones. Algunas otras dicen: los gentiles traerán sus tesoros a este lugar. Pero no es que la Reina Valera esté equivocada, o que la NTV o cualquier otra versión esté equivocada en cuanto a cómo interpretan el verso 7, cómo se traduce de su lengua original al español, sino que es un versículo de difícil traducción. Y esto pasa con más de un pasaje bíblico, no es el caso exclusivo de Ageo 2:7. Así que vamos a tratar pues de llegar a alguna conclusión en cuanto a esto. ¿A qué se está refiriendo el verso 7? En esta escena, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Y acuérdate, ya les pidió la comparación, los exhortó a ser fuertes, pero ahora les da una promesa. Los versos 6 al 9 son una promesa tremenda. La promesa es: la gloria de este templo será mucho mayor que la primera. Y entonces, a partir de ahí es que tenemos que entender a qué se está refiriendo el Señor con la gloria de este templo y con, o sea, ya leímos, ¿no?, ahí en Crónicas el material que se usó, y tú leerás en Primera de Reyes 5 al 8 la majestuosidad de este templo. Fue un templo glorioso, pero ¿por qué Dios está prometiendo algo mejor?
Bueno, vamos a ver qué evento cumple las características de lo que estamos acá revisando. Por ejemplo, en el verso 6, dice: el Señor de los ejércitos celestiales dice: dentro de poco haré temblar los cielos y la tierra, los océanos y la tierra firme una vez más. Si este verso o si esta sección la queremos entender de forma literal en cuanto a que la gloria material, física, visible, tangible de ese templo sería mayor que la primera, definitivamente sería algo que se sigue esperando. Porque aunque en los tiempos de Cristo, algunos años antes de su nacimiento, el rey Herodes reedificó el templo de Salomón, y fue un templo, sí, majestuoso, porque no podemos negar que el templo, este llamado segundo templo, el templo de Herodes, no porque fuera de Herodes, sino porque Herodes fue quien patrocinó y quien erigió, ¿verdad? Reedificó el templo en el mismo lugar en el que había estado el templo de Salomón. Fue impresionante, ¿verdad? El registro histórico nos dice que fue un templo impresionante. Jesús mismo, cuando está en el templo y los discípulos, mira, ve estas grandes columnas, y hacen referencia a este edificio como algo muy particular. Sin embargo, con todo y que el templo de Herodes fue majestuoso, nunca fue, hablando materialmente, tan glorioso como el templo de Salomón, por las razones que ya te di. Entonces, creo que desde el verso 6 y en lo que continúa, pero desde el verso 6 podemos comenzar a hacer la pregunta: bueno, ¿a qué se está refiriendo Dios cuando dice haré temblar la tierra, los océanos? Creo, y digo, estoy convencido de ello, que es una referencia a lo que Pablo relata ahí en 1 Corintios, cuando dice: cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y el contexto previo a esa declaración es que precisamente Dios envió a su Hijo al mundo para crear un nuevo templo, para crear un templo espiritual, un templo glorioso, que el templo de Salomón no tiene ninguna comparación con este nuevo templo, con la llamada iglesia o el templo espiritual de Dios. De esto no me quiero detener ahí, porque quiero suponer que ustedes que están escuchando y están viendo esta grabación conocen y saben que en el Nuevo Testamento, cuando Cristo viene y da inicio la era de la iglesia, cuando el velo del templo se rasga por la mitad y ahora tenemos acceso al Padre, dice que Dios de nosotros ha hecho un templo espiritual. Y entonces sí, si lo vemos desde esta perspectiva, entenderemos el sentido correcto de los versos 6 al 9. Por esa razón creo que cuando llegamos al verso 7, sí considero que la versión Reina Valera, y también hay otra versión que es la Biblia del Jubileo, traducen vendrá el deseado de las naciones. Es una referencia a Cristo mismo. Pero vamos a quedarnos con la NTV. Dice: haré temblar a todas las naciones y traerán los tesoros de todas las naciones a este templo, llenaré este lugar de gloria, dice el Señor de los ejércitos celestiales. ¿Cómo pudiéramos de alguna manera tomar la traducción de la Reina Valera y de la Biblia del Jubileo con las otras traducciones, ¿verdad? Vendrá el deseado de las naciones, pues obviamente esa entra y cabe perfecta en la interpretación que estamos dando a esto, entra perfecto. Cuando Cristo vino el deseado de las naciones. Pero también en estas otras versiones, cuando dice los gentiles, dice traerán sus tesoros, creo que tiene que ver con precisamente el único que pudo traer a los gentiles a la reconciliación con Dios fue nuestro Señor Jesucristo. Así que creo que ambas traducciones nos dicen lo mismo. Vendrá el deseado de las naciones, es Cristo encarnado, Cristo llevándonos a la reconciliación con Dios, pero es el único también
que pudo hacer esta obra maravillosa de reconciliar al pueblo gentil con Dios. Acompáñame por favor a Efesios capítulo 2, vamos a leer los versos 11 al 17, y yo creo que la palabra lo explica mucho mejor de lo que yo lo estoy haciendo. Mira, dice: no olviden que ustedes, los gentiles, antes estaban excluidos, eran llamados paganos incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba su cuerpo, no su corazón. En esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza, pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Pues Cristo mismo nos ha traído a la paz. Y quiero que subrayes esto y lo tomes en cuenta ahorita, grábalo en tu mente. Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo, cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz, y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Cristo les trajo la buena noticia de paz tanto a ustedes, los gentiles, que estaban lejos de Él, como a los judíos que estaban cerca. Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Y entonces fíjate, si conectas el verso 7 de Ageo 2, y vendrá el deseo de las naciones, los gentiles traerán sus tesoros y la gloria de este templo será mucho mayor que la primera. Dime tú si no cobra todo sentido. Estamos siendo nosotros parte de este cuerpo espiritual. El apóstol Pedro toma la figura de una construcción, y en la cual dice: cada uno de nosotros somos una piedra espiritual en este templo. Tú eres una piedra espiritual, yo soy una piedra espiritual, y conformamos este lugar santo, que no es una construcción hecha con manos humanas. A pesar de la gloria que Salomón pudo traer a ese templo, a pesar de los recursos que David invirtió para la construcción de ese templo, no se compara en nada con ese templo espiritual que eres tú y yo. Así que cuando te veas a ti mismo y digas: me falta mucho, no lo logro, no puedo, y te quieras desanimar, recuerda, sé fuerte, eres parte del templo de Dios, eres un edificio espiritual, has sido santificado y eres la obra de Dios, eres hechura de sus manos. Y Él va a tallar, si eres una piedra o si somos una piedra por ahí como medio mal acomodada o como medio sin forma, no te preocupes. El Señor, mira, con su cincel nos va a perfeccionar. Por eso tenemos que cobrar ánimo. Lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. Ahora, regresando a Ageo, ahí en el verso 9, la futura gloria de este templo será mayor que su pasada gloria, dice el Señor de los ejércitos, y en este lugar traeré paz. ¿Recuerdas lo que leímos en Efesios? Cristo es nuestra paz. Él vino a traer paz. Los gentiles distraerán sus tesoros y en este lugar habrá paz. Quiero terminar continuando en Efesios capítulo 2 en esta lectura, pero ahora vamos al verso 19 al 22 y con esto vamos a cerrar. Así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros. Son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia de Dios. Juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Por medio de Él, ustedes los gentiles también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu.
Este templo llamado la iglesia, al cual tú y hemos sido incrustados, es un templo glorioso. Es un templo glorioso en el cual Dios está trabajando. Mira, con esto vamos a cerrar. Cuando Juan, el Bautista, estaba terminando su ministerio, él expresó que él no era el novio. Dice, yo soy el amigo del novio, y el amigo del novio tiene esta tarea, ¿verdad? De presentarle a su novia limpia, perfecta, para que el novio se goce, dice, pero también el amigo del novio se regocije con él. Hoy tú y yo somos, como te decía, este templo espiritual, y estamos continuamente en un proceso de transformación, de renovación, de restauración, porque Dios quiere restaurar la imagen, su imagen en nosotros. Pero así como esa novia que el amigo presenta al novio como una novia sin mancha, sin arruga, es lo mismo que el Señor hace con nosotros. El Espíritu Santo está puliendo tu vida, está puliendo mi vida, porque algún día, te lo aseguro, algún día estaremos delante del Señor en total y absoluta perfección. Solo te recuerdo, tenemos que ser fuertes y tenemos que poner manos a la obra en lo que tengamos que hacer el día de hoy. No te desanimes, que lo mejor está por venir. Continuaremos la próxima semana, verso 10 en adelante, y veremos qué más nos tiene este libro de Ageo. Que Dios te bendiga hasta entonces, y te animo a que te apliques en tu semilla en casa. Habrá mucho que revisar y mucho que compartir ahí en nuestros grupos. Hasta la próxima.